Buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo lo esté viendo, profe. Mi nombre es Axel Mancía y yo soy miembro del grupo número uno, el cual estará hablando esta vez de los sindicatos. En este caso, los miembros es mi persona, Axel Mancía, Jairo Manuel, Melvin Cruz, Jair Torre y Jesús Villanueva. Entonces, empecemos con algo bien básico en este caso. ¿Qué son los sindicatos? Los sindicatos pueden tener un similar o un parecido con las organizaciones. En este caso, se buscan más otros objetivos, los cuales explicarán más adelante. Pero como definición general, los sindicatos son un grupo de personas las cuales buscan un beneficio propio y también buscan defenderse de diferentes leyes que las mismas empresas suelen aplicar en ellos mismos. Y al final tienen como finalidad ah, traer beneficios a los grupos de trabajadores que trabajan en diferentes organizaciones, empresas, o por ejemplo estos tipos que estoy a punto de enseñar. Algunos de los tipos que existen de sindicatos son de empresa, por rama económica, gremiales y de oficios diversos. Primero, empecemos explicando cómo funcionan los sindicatos de empresa. Los sindicatos de empresa, como en su nombre dicen, son sindicatos que suelen nacer de los trabajadores que trabajan en una empresa similar. Entonces, pueden haber diferentes tipos de sindicatos relacionados con esta, de diferentes empresas que la mayoría suelen conocer, Sula, etcétera. Bueno, por rama económica, son más el tipo de especialización que una persona tiene y a qué se trata de dirigir económicamente hablando, porque están también los trabajos normales y también están las inversiones, por así decir. Entonces, por ejemplo, hay grupos de inversores que buscan defender sus propios bienes y activos, creando esta clase de sindicatos que al final solo tienen como finalidad protegerse entre ellos, ¿no? También están los gremiales, los cuales son ya de personas de diferentes oficios, no de uno solo, sino de diferentes que buscan como tal protegerse o beneficiarse de las leyes que se apliquen en la ley de trabajo, por así decirlo, en diferentes compañías o en organizaciones. Aquí puede estar de cualquier tipo de oficio, en este caso. Y por último tenemos de oficios diversos. En este caso es algo parecido al gremial, pero en este caso se encarga de oficios diversos, pero una sola especialización. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, crear gremios que se vayan a una zona o a un área en donde hayan diferentes tipos de trabajo, como si, por ejemplo, de medicina. En medicina no solo existen los cirujanos, por ejemplo. Existen los dentistas, existen los psicólogos, etcétera. Entonces, al final de cuentas, estos pueden crear un propio sindicato, el cual trata de beneficiar a los que estudian medicina, por ejemplo. Bueno, estos serían los tipos. En el siguiente seguirá mi compañero Melvin Cruz, el cual les explicará la historia de los sindicatos. Buen día. El día de hoy tengo pues el privilegio de exponerles la historia de los sindicatos. Desde que surgieron, los sindicatos han sido actores fundamentales no solo en el marco laboral, sino también a nivel social y político. El sindicalismo obtuvo importantes conquistas de derechos y movilizó a millones de trabajadores. La aparición de nuevos grupos productivos, sociales, culturales y reológicos supone un desafío para las formas tradicionales del sindicalismo, que deberán adaptarse a tiempos que corren si quieren recordar su antigua importancia. Uno de los ejemplos del sindicalismo que fue fuera del país fue la huelga de los barberos en Nueva York durante la Primera Guerra Mundial. Muchas gracias. Añadiendo un poco, también existen algunos movimientos sindicales los cuales apoyaron mucho a la creación de estos pequeños grupos en diferentes áreas de trabajo, tales como las huelgas bananeras aquí en Honduras, el mismo siglo XIX, el cual por la revolución industrial obligó a la gente, a los trabajadores que trabajaban en la fábrica, a crear grupos para, en cierto sentido, protegerse de las leyes bien fuertes del capitalismo, y también la Federación Sindical Hondureña, que esa se creó ya en los inicios, como dio mi compañero Melvin Cruz. Bueno, en este caso seguirá mi compañero Jaide explicándote un poco del funcionamiento de los sindicatos. Bueno, yo les voy a explicar un poquito de lo que es el funcionamiento de los sindicatos y para qué sirven. ¿Cuál es el funcionamiento de un sindicato? El sindicato es como una organización que crea para los trabajadores o trabajadoras, para la defensa y proporción de derechos e intereses
legítimos. Como podemos ver ahí en la diapositiva, tenemos algunos sindicatos. Por ejemplo, el primero que está la negociación del contrato colectivo de los trabajadores, la vigilancia del cumplimiento de las leyes de trabajo y del contrato colectivo, y la supervisión y defensa de las condiciones de seguridad laboral. Y ahí también hay otros, pero vamos a ver cómo funciona también en Honduras. Los sindicatos en Honduras son organizaciones libremente constituidas por los trabajadores, sean estos de una empresa o dependientes del Estado, y tienen por finalidad proteger y promover los derechos laborales de sus afiliados. Sería mi pequeña participación y los dejo con el compañero Jesus. Bueno, yo le puedo hablar acerca de los requisitos para formar un sindicato. Como primer paso, como pueden ver en la presentación, se dice que asegurarse de que existen trabajadores dispuestos y deseosos de organizarse. Como se trata de una acción colectiva para organizar un sindicato, el primer paso es constatar que exista un grupo de trabajadores dispuestos a organizarse con deseos de poder lograr una organización. Como segundo paso, tenemos que determinar el tipo de sindicato que se va a formar. Si existe interés de los trabajadores y trabajadoras de organizar, es posible construir un sindicato. Entonces, al momento de poder determinar el sindicato, los trabajadores y las trabajadoras deben de tener una buena organización. Como tener paso, tenemos que lograr el número de trabajadores que se deben necesitar para formar un sindicato. El tercer paso es lograr un número de trabajadores suficientes para formar un sindicato. Eso es debido a que hay leyes que requieren una cantidad mínima de trabajadores para que se pueda constituir una organización. Siguiente diapositiva. Y como cuarto paso tenemos preparar la asamblea constitutiva. Una vez determinado el tipo de sindicato a formar y la existencia del número de trabajadores requerido por la ley, el siguiente paso es preparar la asamblea constitutiva de común acuerdo con el grupo de la asamblea constitutiva. Se fija la fecha, la hora, el lugar de la misma y los temas que se van a tratar. Estos se pueden detallar solamente al anunciar el objetivo de constituir el sindicato. Con estos datos se elabora una convocatoria que distribuye previamente entre todos los trabajadores. Y como último paso y no menos importante, tenemos la obtención de las personerías jurídicas, la inscripción del sindicato en el registro oficial. Bien, primeramente, ¿verdad? Buen día cuando esté viendo esta grabación, ¿verdad? El profesor. Bueno, a continuación, ¿verdad? Voy a hablarles sobre, en pocas palabras, ¿verdad? Sobre unos ejemplos de los sindicatos en nuestro país, uno de los más importantes, ¿verdad? Y principales, ¿verdad? Que vamos a hablar de varios, ¿verdad? Como primero tenemos que el CITRAUNA, ¿verdad? Que es el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿verdad? Que este es, bueno, de la Universidad Autónoma. Como segundo tenemos lo que es el Sindicato STIVIS, que es el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y similares. Se van a preguntar, bien, pero se ve similar, ¿qué es? Bien, este sindicato de la cervecería hondureña, para que sabemos que es una de las empresas más importantes de, de aquí en Honduras. Como tercero tenemos lo que es el Citraterco, ¿verdad? Que es el sindicato de trabajadores de Taylor Railroad Company, ¿verdad? Y para entrar más en profundidad también, mencionarle otros más importantes, ¿verdad? Que no están en la diapositiva, pero le hablaré de ellos. Uno de ellos es el Citrapani, ¿verdad? Que es el sindicato de patronato nacional de la infancia, ¿verdad? Que este, bueno, básicamente se encarga de a todo acción, ¿verdad? Que tenga que ver con lo de las niñez, perdón, y ayuda, ¿verdad? Entonces, como segundo tenemos, bueno, como cuarto sería, tendremos a lo que es Sintrainfop,
¿verdad? Que es el sindicato del Instituto Nacional de la Formación Profesional, ¿verdad? Que sabemos que ese sindicato se encarga, ¿verdad? De dar cursos, ¿verdad? De los cursos para enseñanza, ¿verdad? Tenemos otro también que es CITIPSIA, que es el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Pieles y Calzado y Afines, ¿verdad? Otros ejemplos también tenemos uno de los importantes, que es el STINCA, ¿verdad? Que es el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con construcción y afines. Y también mencionar, creo que junto a el que es Stevie, el Citruna, y el que hablará a continuación es de los como pilares, ¿verdad? Que es el siguiente, que es el Citra IHSS, ¿verdad? Que ese creo yo que todos lo conocemos o deberíamos de conocer, que es el sindicato del Sindicato de Trabajadores del Instituto, ¿verdad? Instituto Hondureño de Seguridad Social, que es el hospital. Y por último, tenemos lo que es el CITIAS Match, que es el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alcoholes, Mieles, Azúcar y similares de Honduras. Y con esto concluye, ¿verdad? Mi parte de la presentación. Gracias. Bien, bueno, con esto creo que concluiríamos la exposición en general. Bueno, profe, muchas gracias por tomarse el tiempo de ver esta grabación y espero que haya quedado claro al menos las explicaciones que hemos dado a conocer con esta exposición. Nos vemos ahí el día en el que nos toque exposicionar directamente allá. Muchas gracias.